Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Oscar Cárdenas y el día de hoy, en el curso de importaciones de USA, veremos la tercera unidad relacionada a operadores de comercio exterior. Llegamos gracias a la Cámara Peruana de Comercio Exterior, que nos permite hacerle llegar conocimientos y experiencias para el desarrollo y mejora de sus proyectos. Muy bien, sin más preámbulos, empezamos. ¿Quiénes son los operadores de comercio exterior? ¿O qué son, no? En general, pues, son todos los intervinientes en el comercio exterior, en el comercio internacional. Pueden ser los despachadores de aduanas, transportistas o sus representantes, es decir, los forwarders o los agentes de carga, ¿no? Almacenes aduaneros, almacenes temporales, las empresas del servicio postal, por ejemplo. Tenemos el caso de Serpost y otros, ¿no? También las empresas de servicio de entrega rápida, ¿no? Los courier, así como también los almacenes libres o duty free y otros beneficiarios de material de uso aeronáutico. Es decir, son todas las personas naturales o jurídicas que intervienen en este proceso de intercambio de bienes con el exterior. Entonces, con más detalle, pues vamos a ver acá. Los operadores de comercio exterior están categorizados en 3 niveles, propiamente dicho, operador de comercio exterior, los operadores intervinientes y los terceros. Los operadores de comercio exterior, en principio, normalmente se tiene a las agencias de aduana, como ya indicamos, los depósitos temporales, las agencias de carga, pueden ser los forwarders y otros, los transportistas, todos ellos son parte de este conjunto de operadores de comercio exterior propiamente dicho. ¿Cuál es lo importante de esta clasificación? Que la aduana les da un código, que ya vamos a ver más adelante un ejemplo, les da un código de identificación como operador de comercio exterior. Por otro lado, tenemos los operadores intervinientes, que son los importadores y los exportadores, ¿no? Y algunos beneficiarios de regímenes de despacho. Entonces, en este sentido, tenemos pues a los operadores intervinientes, es decir, una empresa jurídica peruana conjuntamente con una empresa jurídica extranjera. Y por otro lado, pues, de esa manera, en este caso, no necesitan una identificación o código de operador de comercio exterior propiamente dicho, solamente su número de RUCO, ¿correcto? O su DNI, si es persona natural. Y finalmente los terceros. Y los terceros son normalmente las instituciones que no se rigen por la ley de aduanas, ¿no? Tenemos el caso de los bancos, los seguros. Estas instituciones se denominan terceros, pero que sí son intervinientes, ¿no? Son, actúan dentro del comercio exterior, ¿no? Por otro lado, tenemos categorías de operadores de comercio exterior y se categorizan en nivel A, B y C. El nivel A es con la calificación mayor o igual al 90% del cumplimiento, ¿no? De los procedimientos propios o que no han incurrido en ninguna inconformidad durante sus operaciones durante un año. Eso lo califica la SUNAT, ¿no? Tiene una fórmula, no es motivo de verlo esta clase. Sin embargo, es importante que sepamos que los operadores de comercio exterior sí se califican. Entonces, los que tienen 90%, nivel B, los que tienen una calificación mayor o igual a 60% y menor a 90%. Y finalmente, nivel C, los que tienen una calificación menor a 60%. Ya vamos a ver por qué esta importancia de la calificación. Acá justamente un ejemplo, ¿no? Indica las garantías que tienen que mostrar o
contar los operadores de comercio exterior. Y si es de calificación A, o sea, categoría A, pues debe tener, y si es un agente de aduanas, ¿no? Entonces debe tener una garantía de $100,000, ¿no? Es decir, un dinero que deposita como garantía ante SUNAT para poder operar. Los transportistas $25,000, los agentes de carga internacional $25,000, depósito temporal $100,000 y así sucesivamente, depósito aduanero $100,000. Los de categoría B, ya indica acá, ¿no? Por ejemplo, los agentes de aduana tienen que tener pues un empose, una garantía de 2% del total de derechos arancelarios y demás tributos, no menor a $150,000. Fíjense que mientras aumenta tu categoría, es decir, tienes menos porcentaje de puntuación, la garantía aumenta. Tengamos eso presente. Y los de garantía, los de categoría C, pues debe tener un 2% también o no menor de 200,000. Fíjense, ¿no? Mientras menos desempeño tengas, tu garantía es mayor. Ese es el mensaje acá. Entonces, los de categoría A y B, la renovación de como operador de comercio exterior es inmediata, anualmente. En cambio, los de categoría C, perdón, los de categoría C, su renovación no es automática, tienen que volver a tramitar. Muy bien, vamos a ver ejemplos. O sea, ¿cómo nosotros entendemos si es calificación A? ¿Por qué es importante, ¿no? Saber sobre la situación de un operador económico, ¿no? Un operador de comercio exterior, mejor dicho. Acá vamos a ver una DUA de importación de la empresa Purexa. Y en la DUA se nota, se identifica la empresa de transporte, se identifica el almacén temporal, se identifica la empresa declarante o la agencia de aduanas, ¿correcto? Entonces, por el monto, ¿no? Acá vemos que el valor FOB es $3,424. Entonces, ya obliga a que esta institución contrate a una agencia de aduanas, ¿no? Y para que eso se haga efectivo, pues tiene que generar primero el mandato electrónico, que eso se da a través de la clave SOL de la empresa Purexa. Le emite el mandato electrónico y recién ahí, pues, la empresa declarante empieza a hacer las operaciones o las gestiones de la declaración de la DUA de importación. Vamos a ver, por ejemplo, ¿no? La agencia de aduanas, que es con la que primero, digamos, empezamos a filtrar si es una empresa, si es un operador reconocido de comercio exterior. Porque lo importante acá es identificar primero que es un operador de comercio exterior. Entonces, fíjense, vamos a identificar en la página de SUNAT, fíjense, en la página de SUNAT, en operatividad aduanera, hay un menú, un submenú donde indica operadores de comercio exterior. Haciendo clic allí aparece esta pantalla, ¿correcto? Y en esta pantalla precisamente colocamos el número de RUC de la agencia de aduanas y el nombre que indica en la declaración de la DUA. Ponemos también si el tipo de operador es un despachador de aduana, es clase de operador agente de aduana, estado del operador autorizado. Colocamos también Marítima del Callao y, bueno, no se consigna para este caso un tipo de carga. Certificación OEA, es decir, es un operador económico autorizado. Entonces, ponemos, en este caso ya identificamos que no es un operador económico autorizado. O sea, un organismo económico autorizado, no lo es. Entonces, hacemos la búsqueda y nos aparece el siguiente resultado. Aparece esto. La agencia de aduanas con su número de RUC y tipo de operador despachador, agente de aduana en estado autorizado. Haciendo clic en el RUC, vemos toda esta pantalla. Sigue esta pantalla. ¿Cuál es la importancia final de esta pantalla? Es poder identificar
que este agente de aduana que nos va a hacer el servicio sí tiene autorización a trabajar en estos puertos. Fíjense, en estos puertos. Tiene autorización para recibir mercadería, o sea, gestionar mercadería en el puerto de Desaguadero, en el puerto aéreo, o sea, aeropostal de Lima, ¿no? Que está en el Callao también. También tiene en el puerto aéreo del Callao, en puerto de Puno, en el puerto de Arequipa, Mollendo, en el puerto marítimo del Callao también, y en el puerto de Tumbes. Es decir, en estas jurisdicciones aduaneras tiene el permiso para poder hacer los trámites. Y acá dice la fecha de inicio de vigencia de sus operaciones o permisos. Vemos otros datos, es un contribuyente habido, estado del contribuyente activo, y entre otros, vemos, por ejemplo, ¿no? Categoría, que es lo que habíamos visto al inicio. Categoría A. Este es un agente de aduana categoría A, es decir, un operador de comercio exterior con categoría A. Es decir, tiene una puntuación de cumplimiento de sus operaciones mayores o iguales a 90% durante el año pasado. Entonces, entendamos de que esta es la importancia de identificar a este operador, saber dónde tiene permiso y de esa manera nosotros poder asegurarnos que el agente de aduanas que contratamos pues tiene esa facilidad de trabajo y que no va a trabajar a través de otro para que no nos genere más costos, ¿no? ¿Me comprenden? Entonces, esa es la importancia de identificar si un agente de aduanas tiene la autorización y en qué circunscripciones, es decir, en qué aduanas o puertos respectivos. Entonces, de esa manera, nosotros nos aseguramos que vamos a estar trabajando adecuadamente, no vamos a sufrir mayores atrasos, o por lo menos se minimizan los atrasos, ¿no? O sea, reducimos los riesgos de atrasos, ¿correcto? Por otro lado, vamos a ver ahora, acá teníamos también en la DUA, la empresa de transporte. Dice código 5061. Este es el código, ¿no?, que identifica la empresa de transporte. Entonces, para ello, con este código no identificamos, ¿no?, los datos directamente de la empresa de transporte. Entonces, nosotros también queremos asegurarnos que la empresa que va a traer también es un agente autorizado, ¿no? Un operador económico autorizado. Un operador de comercio exterior autorizado. Entonces, nosotros vamos a averiguar mediante la búsqueda en el manifiesto de carga, con este número, vamos a averiguar el nombre de la empresa de transporte, ¿correcto? Y para eso, vamos a manifiesto de carga, ¿no? Manifiesto de carga marítimo del Callao. Ponemos el número de manifiesto 2020-258 y de esa manera, pues, identificamos, ¿no?, que la empresa de transporte es Citicol del Perú SAC. Esta es la empresa de transporte que permite identificar quién está trayendo nuestra mercadería, ¿no? Sin embargo, con este nombre no es suficiente. Tenemos que saber el número del RUC, porque ese es uno de los datos que necesitamos para poder identificar el nivel de calificación y además dónde está autorizado esta empresa de transporte poder traer mercadería. Y no solo traer, también llevar, ¿no? Entonces, copiamos el nombre de la empresa y ponemos RUC en el buscador de Google y nos aparece esta pantalla, ¿no? De esta manera averiguamos el RUC de la empresa y el nombre, ¿no?, de la empresa de transporte. Con estos datos, ahora sí, vamos a la pantalla de consulta de operador de comercio exterior en la página de SUNAT, en operatividad aduanera, y ponemos esos datos,
el número de RUC, el nombre de la empresa. En este caso es una tipo operador, transportista o representante en el país. Es un representante en el país, ¿no? Y por eso acá, clase de operador, representante en el país, operador autorizado. Marítima del Callao es el puerto a donde nosotros queremos verificar que tiene autorización, ¿no? Ponemos tipo de carga marítima. Estos son vistas, ¿no? Donde salen opciones, ¿no? Y certificación OEA, ninguna, ¿no? O sea, no es un operador económico autorizado. Entonces, hacemos clic en buscar, luego de haber puesto, ¿no? Hacer la actualización en esta parte de CAPTCHA, y nos aparece esta pantalla, ¿no? Hacemos clic en la parte del RUC y nos aparece esta opción. Y acá vemos que esa empresa de transporte de carga internacional tiene circunscripción, está autorizado a traer mercadería y a llevarla, fíjense, en el puerto de Hilo, en el puerto de Arequipa, en el puerto de Mollendo, en el puerto del Callao y en el puerto de Paita, solo en ellos. Fíjense que tiene esta autorización, si es que nuestra mercadería va a venir marítima, ¿no? Entonces, es importante identificar en qué puertos de manera marítima está autorizado. Y esa es la importancia de este reporte, ¿no? Solamente para confirmar que todo está fluyendo sin ningún problema. Y por otro lado, la categoría de este operador de comercio exterior es A también. Es decir, es un operador confiable, ¿no? Es un operador confiable. Y nos da la garantía o minimiza pues los riesgos de sufrir algún atraso o inconveniente con nuestra propia mercadería. Y ello pues nos garantiza que llegue pronto pues nuestra mercadería del exterior, y lo que hacemos acá es verificar, ¿no? Si bien es cierto, esta operación normalmente digamos, de coordinar, ¿no? Con el agente de carga, el agente de seguros u otros, normalmente pues nos ayuda para eso nuestro agente de aduanas, que nos empieza a relacionar, ¿no? O sea, un operador logístico integral. Lo que hacemos acá es confirmar que las cosas están fluyendo bien, y esa es la manera de confirmar, ¿correcto? Esa es la importancia, ¿no? Saber con quién están trabajando y que están autorizados en ese puerto. Como indiqué, una vez más, acá confirmamos que si lo van a traer, supongamos, al puerto de Hilo, entonces es correcto, ¿no? Sí, no hay problema. Pero si no está autorizado por el puerto de Hilo y nosotros lo queremos en el puerto de Hilo, ya no es que el agente carga no necesariamente no lo va a hacer, pero va a subcontratar finalmente, y eso nos va a involucrar mayores costos. Eso tengamos presente, ¿correcto? Entonces, es un operador económico, un operador de comercio exterior categoría A. Muy bien. Por otro lado, nos interesa ahora identificar, ¿no? En nuestra DUA, el almacén. Y el almacén, la pregunta es, ¿quién es el almacén, no? Acá dice depósito temporal. ¿Qué empresa es el almacén de depósito temporal? Entonces, nosotros lo vamos a averiguar de esta manera. Esta es la pantalla que nos permite averiguar el levante de carga, ¿no? Es decir, saber dónde o cómo ubicar cuál es la empresa de depósito temporal. Y ponemos, ¿no? Acá vamos a poner en la aduana, no vamos a poner Tumbes, vamos a poner Marítima del Callao, es decir, el 118, año 2020, importación definitiva, ¿no? Y acá ponemos el número de la declaración. ¿Qué número de declaración es? A ver, vamos a ver. El número de declaración es el 065797.
la DUA, ¿no? 065797 y ponemos tipo de documento 1, ningún dígito acá y lo dejamos eso tal cual y hacemos consultar. Pero recuerden, acá tiene que ir la aduana que figura en la DUA, el año que es 2020 y los demás datos se mantienen. Y hacemos consultar y aparece esta pantalla. Entonces acá nos indica el levante de carga, donde aparece que el depósito temporal es de la empresa Neptunia, con este número de RUC 2010 00 10 217. Entonces, con estos datos de RUC y la empresa, nosotros seguimos ahora para poner en la consulta, ¿no?, del operador de comercio exterior. Y ponemos, por ejemplo, la empresa Neptunia es un almacén aduanero, clase de operador depósito temporal. Hay opciones que aparecen ahí, pero en este caso ya se identificó que es esta. Un estado del operador autorizado, circunscripción, es decir, marítima del Callao, tipo de carga marítimo, certificación OEA, ninguna, o sea, no. Hacemos clic acá en CAPTCHA y buscamos. Y nos aparece esta opción o este resultado, ¿no? Empresa Neptunia. Y haciendo clic acá en el número de RUC, nos aparece la siguiente pantalla. Y nuevamente llegamos que esta empresa de depósito temporal está autorizada para tal fin en estos puertos, ¿no? Aérea del Callao, en la marítima de Mollendo, en la marítima del Callao y en la marítima de Paita. Entonces es importante saber también que nuestro almacén temporal sí tiene la autorización. Para nuestro caso es a la marítima del Callao, ¿no? Pero si nosotros quisiéramos saber a dónde más podríamos contratarlo para que nos traiga una mercadería a otro punto, sabemos acá que sería también a Mollendo, también a la de Paita, ¿correcto? Y también incluso la aérea del Callao. Tiene calificación o categoría A. Y eso es importante, ¿no? Categoría A. Entonces, hasta el momento, esta organización está trabajando con empresas que tienen calificación A para que puedan trabajar o minimizar los riesgos de algún problema, ¿no? Lógicamente, ustedes van a querer trabajar siempre con empresas que están normalmente con esa calificación. Pero si no supiéramos qué calificación tiene, esa es la forma como nosotros podemos averiguar, ¿correcto? Entonces, esta es la forma como hemos averiguado que nuestros operadores de comercio exterior están debidamente acreditados, están debidamente evaluados, tienen estos puertos autorizados para trabajar. Como indiqué, si identificamos que va a traer nuestra mercadería a un puerto que no está autorizado, es muy probable que la gente de carga entonces esté trayéndolo a través de otra empresa, ¿no? Lo cual va a aumentar nuestros costos. Pero de esta manera nos aseguramos que es una sola empresa de carga, una sola empresa de depósito temporal, una sola empresa, en este caso, de agencia de aduana, ¿no? Es por ello que nosotros debemos verificar previamente con quién vamos a trabajar. No es el propósito de enseñarles acá de que cómo se hace el llenado de estos datos, sino más bien cómo nosotros podemos averiguar o, mejor dicho, reducir los riesgos de que estamos trabajando con empresas idóneas. Y acá vemos, ¿no? Categoría A. Esa es la importancia y saber en dónde están autorizados, ¿correcto? Cualquier consulta me la pueden escribir también por el medio, no hay ningún problema. O a través del Facebook, que gustoso podemos responder en cualquier momento. Por otro lado, tenemos las empresas de entrega rápida o couriers, ¿no? Y entre ellas, pues tenemos las nacionales, que es Serpos, y las privadas, que son DHL, FedEx, TNT y otros. ¿Qué montos normalmente trabajamos con estas empresas? Mercadería hasta $200,
menores o iguales a $200 y entre 200 a $2,000. Y fíjense en este reporte. Si la mercadería, ¿no?, es hasta un valor de $200, ¿no?, entonces no se paga impuesto ad valorem. Solo no se paga nada, ningún impuesto, en otras palabras. Es decir, si el valor FOB de una mercadería que vamos a importar es $195, entonces no vamos a pagar ad valorem ni ningún otro impuesto, ni IGB incluso, ¿no? Y eso hay que tenerlo muy en claro para hacer debidamente la declaración de el número de la subpartida. Y normalmente la agencia de courier nos va a hacer este proceso si contratamos, por supuesto, a la empresa de carga, ¿no?, para que a la empresa courier que nos nacionalice la mercadería, es decir, que lo traiga, ellos se encargan ya de nacionalizarlo, hacer la declaración, ¿no?, la DUA. Entonces, eso es muy importante tenerlo presente. Y por otro lado, si la mercadería es un monto máximo de $2,000, ¿no?, o menores a $2,000, pero mayores a $200, ¿no?, superiores a 200 y máximo $2,000, el ad valorem que se va a pagar es 4% y 18% que involucra IGB e impuesto de promoción municipal o IPM. Esos son los impuestos que se van a pagar, ¿no?, los derechos aduaneros. Entonces vamos a ver, por ejemplo, la empresa DHL, ¿no? Queremos averiguar si es un operador de comercio exterior reconocido, autorizado, qué nivel de calificación tiene. Entonces averiguamos, ¿no?, el número de RUC, de la misma forma, ponemos DHL, ¿no? Entonces logramos averiguar que este es el número de RUC, este es el nombre de la empresa, porque en un principio cuando se colocaba DHL Express Perú SAC, no generaba la búsqueda, así que de esta manera sí me generó. Entonces, eso para tener presente de que si en caso, colocando el nombre que aparece eh, en internet, no te hace la búsqueda, pues recortas el nombre para que vaya haciendo la prueba. Luego, esta empresa es una empresa de servicios de envíos de entrega rápida, así es la calificación en este menú. No te genera clase de operador, estado del operador autorizado, circunscripción aérea del Callao. Es decir, queremos traer una mercadería que va a venir por vía aérea por el Callao. Entonces ponemos esa circunscripción y identificamos que es un operador económicamente autorizado. Un operador económico autorizado. Ponemos por eso sí. Le damos clic acá en CAPTCHA, búsqueda, y nos aparece esta opción. Hacemos clic nuevamente en el número de RUC y nos aparece esta pantalla, donde indica, entre varias cosas, es un operador económico autorizado y categoría A, que es lo que nos interesaba saber. Entonces acá identificamos que DHL Express tiene una calificación mayor al 90%, por tanto nos da esa garantía, ¿no?, de que no se minimizan, digamos, los problemas en la recepción. Por otro lado, identificamos si también está autorizado como almacén aduanero y ahí aparece, ¿no?, depósito temporal. ¿En dónde? En el puerto aéreo del Callao, ¿no? Acá indica eso. Si nosotros quisiéramos identificar que DHL tiene un puerto aéreo habilitado, ¿no?, o un almacén temporal habilitado en otro puerto, pues acá nos va a decir, pero solamente nos menciona que es nada más en el puerto aéreo del Callao, ¿correcto? Y la fecha de inicio de vigencia desde el 3 de mayo. Por otro lado, ¿es un agente de carga internacional? También, ¿no? También es un agente de carga internacional y está precisamente autorizado, ¿no? Acá dice en el puerto aéreo del Callao también, ¿no?, para cargas aéreas. Entonces, fíjense que esa es la importancia de haber identificado
los distintos operadores de comercio exterior, ya sea de transporte o de carga rápida, ¿no? Es decir, los courier o de carga internacional o los agentes de aduana, porque es importante que nosotros identifiquemos y sepamos previamente con quién vamos a trabajar. Y de esa manera nosotros estamos garantizando pues nuestra importación también. Por ello es la importancia de conocer estas herramientas para saber qué jurisdicción o habilitación en qué puertos tienen cada uno de ellos. Y para nosotros es importante saber primero los agentes de aduana, segundo los agentes de carga, ¿no? Los agentes de depósitos temporales y en este caso también tenemos las empresas de courier, ¿correcto? Muy bien, entonces me gustaría saber si hay alguna consulta o duda al respecto. La pueden hacer a través del Facebook. Luis Felipe, muchas gracias por tu presencia. ¿Cómo puedo conseguir proveedores en Estados Unidos? Siempre compro por menor tipo de Amazon, eBay, productos como mouse, teclados. Gracias. Bueno, es común pues Amazon, eBay, ¿no? Ya vamos a ver en su momento los proveedores de Estados Unidos, pero em, una buena forma de poder identificar proveedores de Estados Unidos, vamos a hacer una clase de eso, es identificando qué empresas están despachando desde Estados Unidos un determinado producto. Y para ello debemos identificar la subpartida arancelaria. La subpartida arancelaria y una vez identificando la subpartida arancelaria, vemos qué cantidades han ingresado de ese producto hacia el Perú proveniente de un país determinado. Luis Felipe, bueno, hoy día no es el motivo de ver este tema. Yo quería enseñarles básicamente cómo averiguar estos operadores económicos, estos operadores de comercio exterior, qué nivel de calificación y lugares de autorización tienen. Es el motivo de la reunión hoy día, pero para la siguiente reunión podemos coordinar esta solicitud, ¿correcto? No te preocupes que es simple, es fácil, pero lo que tienes que averiguar primero es la subpartida nacional, ¿correcto? ¿Alguna otra pregunta, Luis Felipe? Bueno, recalcarles también, ¿no? Que los operadores de comercio exterior, si bien es cierto, tienen, ¿no? Autorizaciones según la legislación, pero es importante que todos los operadores actualmente, según la legislación y la ley, como parte de los requisitos para ser considerados como tal, es que permitan la trazabilidad a través de sus sistemas, ¿no? Es decir, identificar la mercadería, en qué barco o línea aérea llegó, ¿no? Cuándo y sobre todo, ¿no? En qué container llegó, ¿no? Y otros detalles más. A todo eso se refiere la trazabilidad. A ver, acá veo algunas preguntas. A ver. Buenas tardes, profesor. ¿Y por DHL podemos pedir varias compras o aparte considera? Claro, se puede pedir varias compras por DHL, no hay ningún problema. El tema es consolidar tu carga. O sea, tú haces una compra, ¿no? E indicas que lo depositan en el almacén de DHL, ¿no? Ok, eso va a ser un pedido, pero la idea es que todos tus pedidos lo lleven a un solo lugar, ¿ya? Y de esa manera, DHL pueda recoger en los Estados Unidos, ¿no? Toda esa mercadería, porque si no logras consolidar tu mercadería en un almacén en los Estados Unidos, entonces van a llegar de uno a uno y van a hacer varios envíos, ¿no? Por eso es importante tener el conocimiento de un almacén en los Estados Unidos para que tú puedas enviar todos tus pedidos a un almacén temporal, digamos, ¿no? O una dirección que sirve como almacén temporal y de ahí DHL lo puede recoger y traértelo. Pero no va a recoger
un pedido o 2 pedidos en distintos días. Va a tener que recoger en un solo día todos los pedidos, ¿correcto? Estoy hablando en los Estados Unidos. Fabiano, si uno desea empezar en el mundo de la importación, es mejor empezar con China o Estados Unidos. En realidad, Fabiano, los precios en China son relativamente más baratos, ¿no? Más cómodos. Hay distintos precios, pero recuerda, ¿no? El tema de la calidad. En China también hay buena calidad, tienes que buscar. Entonces, no se trata de en qué país puedo empezar, se trata en dónde tú tienes más confianza de poder trabajar. Si tienes más confianza de trabajar con Estados Unidos, trabajas con él, ¿no? Si tienes más confianza y estás familiarizado de trabajar con China, pues trabajas con China, ¿no? Entonces, tú puedes empezar con cualquier país, no hay ningún problema, ¿no? O sea, no es un condicionante ahorita el país porque las operaciones de comercio exterior ya están garantizadas por lo general. Lo único que tú tienes que asegurarte es que estás tratando con el proveedor directo, ¿correcto? Con el proveedor directo y haces el depósito del dinero a ese proveedor directo, ¿correcto? Ok, en un warehouse, claro, exacto, Giancarlo, exacto. Muy bien. Sí, Giancarlo, correcto. ¿Alguna otra pregunta? A ver, William dice, buenas tardes, ¿cómo comprar ropa y zapatillas en remate de los almacenes de venta? Ya, este es un procedimiento em, que se facilita a través de otras empresas intermediarias, ¿no? Sí se compra ropa de remate, pero siempre y cuando pues no sean usadas, ¿no? Es decir, que no se evidencie que sean usadas. Si se evidencia que son usadas, la ropa usada no va a entrar al Perú. De lo contrario, eh, una práctica usual es que, bueno, no es una práctica oficial, no recomendada, pero normalmente se encarga una persona en los Estados Unidos de comprar pues la mercadería que deseamos de remate y esta persona lo envía, ¿no? Eso es lo usual, no es algo oficial estrictamente hablando, ¿correcto? Tienes que tener confianza en esta persona para que te haga precisamente ese trabajo de ir al almacén y comprártelo. ¿Ok, William? Mego Fernández, Dilmer. Gracias por tu presencia, Mego. Gracias, William. Buenas tardes. ¿Por qué motivo los operadores logísticos te realizan cobros innecesarios cuando uno realiza una homologación de diferentes operadores? Los precios fluctúan demasiado elevados. ¿A qué se debe todo esto? Muchas gracias. Bueno, la, la homologación de los operadores pues conlleva pues un tiempo y eso es lo que en principio es lo que finalmente eleva el costo. Si no está homologado, pues te va a tomar más tiempo hasta que lo homologuen, ¿no? Eh, ya si un operador logístico ya tiene, digamos, una cadena de trabajo, pues va a preferir trabajar con ellos, ¿no? Es como querer desincentivar, digamos, trabajar con otras empresas que ellos no trabajan, en otras palabras. Eso es en otras palabras, ¿correcto? Ese es el motivo en general, ¿no? Muy bien, Mego, gracias por tu pregunta. Ronald, gracias por tu pregunta, Ronald. ¿Cuánto es el monto mínimo para poder importar productos? No hay monto mínimo, Ronald, no hay monto mínimo. Puedes importar. El tema es lo que te va a costar precisamente el transporte, ¿no? Así no pagas impuestos menores a $200, que por ley está autorizado. Sin embargo, la empresa de transporte o el courier en este caso, probablemente te cobre desde 40 hasta $100, ¿no? Por nacionalizar el producto. Entonces, eso es lo importante. Lo importante es que mientras el valor, el valor FOB de la importación sea mayor, pues tú estás minimizando el costo de tu producto ponerlo en Perú. Eso es. No hay monto mínimo, para nada, ni de la China ni de Estados Unidos. ¿Correcto? ¿Alguna otra pregunta, señores?
Gracias por su presencia. A Fabiano, a Giancarlo, a Ronald. Gracias por sus preguntas. Ronald, Mego Fernández, William, Luis Felipe. ¿Alguna otra pregunta, señores? Bueno, recordar, ¿no? Que acá lo básico, lo neurálgico, en otras palabras, es tener claro la subpartida nacional. En la primera reunión vimos justamente cómo identificarla, pero podemos verla nuevamente en una siguiente reunión para que podamos saber cómo nosotros podemos identificar qué cantidad de esa subpartida nacional se está importando, ¿no? Lo vamos a ver en una próxima reunión. Y como les indicaba el día de hoy, el objetivo era saber con qué calificación estamos trabajando, o sea, qué calificación tienen nuestros operadores de comercio exterior y cuáles son los lugares autorizados para que ellos trabajen, ¿no? Y hemos visto para todos, ¿no? Hemos visto para la empresa de transporte, para la empresa de agencia de aduana, para la empresa de depósito temporal, incluso el courier. Ello es lo relevante de esta reunión. Y también tener presente que los montos que nosotros vamos a importar, ¿no? Para exceptuar impuestos, ¿no? Los montos que nos van a permitir, ¿no? Liberar impuestos, precisamente están acá, ¿no? Hasta $200 no se paga impuestos. Pero eso no significa que no se pague el transporte. Claro que se paga el transporte. Y para mayores a $200 y menores a $2,000 se paga 4% de ad valorem más el 18% entre IGB e IPM. Y eso es aparte del transporte también, ¿no? Recuerda, a ver, Giancarlo, y si es menor de $2,000 por DHL, nosotros podríamos desaduanar. Claro, tú también lo puedes hacer, ¿no? Pero, o sea, tú decides con qué agencia lo traes. Eso es lo importante. ¿Qué agencia lo vas a traer? La agencia de carga o de transporte, mejor dicho. ¿Cuál va a ser tu agencia de transporte? ¿Quieres DHL? Perfecto. Entonces ellos se encargan ya de hacer la declaración. Pero si tú lo haces a través de otra agencia que no sea courier, por decir, otra agencia de carga que tú has identificado que te va a salir más barato, tú puedes hacer tu propia declaración de aduanas. O sea, tú puedes hacer tu propia DUA, porque por ley no estás obligado a contratar a un agente de aduanas para que te haga la declaración, siempre y cuando sean menores o iguales a $2,000, ¿no? Y de esa manera tú puedas traerlo, ¿no? El tema es que tienes que identificar la conveniencia de hacerlo. Si tienes una buena práctica de desarrollar la DUA, pues perfecto, no hay problema. Pero si no la tienes, entonces vas a tener igual que pedir ayuda a un agente de aduana, ¿no? Ayuda, no digo que estás comprometido, pero vas a pedir la ayuda para que no cometas ningún error, ¿no? ¿Correcto? Sí, Giancarlo, espero haber resuelto tu pregunta. Como dije, el tema es, ¿por qué empresa de transporte lo traes? Bien. Entonces, como les indicaba, eh, estos son los montos que están exonerados de impuestos, ¿no? Claro, fíjate que, Giancarlo, tú tienes que comparar más que todo. ¿Cuánto me cuesta traerlo por DHL? Por ejemplo, ¿no? Puede ser $1,500. Va a depender qué tamaño sea. ¿Cuánto me cuesta traerlo por DHL? Entonces, pero ya no haces la DUA, ¿no? Ellos lo nacionalizan y te lo van a poner en tu casa. A diferencia que si lo haces con un agente logístico, ¿no? O una agencia de carga, tú vas a coordinar
con el agente de carga que traiga desde los Estados Unidos, ellos los van a traer y tú, como estás encargado de la parte aduanera, vas a ir a las aduanas y vas a sacar tu producto, ¿no? Entonces, todo eso tienes que evaluar. ¿Cuánto te cuesta hacerlo de una manera y cuánto te cuesta hacerlo de la otra? Considerando la subpartida o mercadería que quieres traer. Eso es importante. ¿Correcto, Giancarlo? Bien. Entonces, todos estos conceptos nos permiten precisamente poder identificar los costos, ¿no? Que vamos a irrogar, que vamos a, más que todo en esa parte estamos hablando de minimizar los problemas, ¿no? Y hay que averiguar, por ejemplo, si Giancarlo quiere traerlo él solo, pero lo va a traer, mejor dicho, o sea, va a contratar por su parte a una agencia de carga, ¿no? Supongamos María Express, ¿no? Que hace, digamos, trae mercadería del extranjero. Entonces, que en realidad va a ser un forwarder por el tamaño, ¿no? Entonces, va a coordinar con él, le va a decir, te va a costar tanto, ¿no? Ya, ¿y cuánto va a ser el tema eh, de la nacionalización, ¿no? Entonces, por la asesoría te pueden cobrar un monto, ¿no? Normalmente puede ser mínimo $70 más IGB o más, ¿no? En promedio estoy hablando, pero de lo contrario, tú decides ver pues por DHL o el courier respectivo cuánto te puede costar. Es una comparación, ¿no? Recuerda que te sugiero que la primera vez lo hagas a través de una agencia de carga para que veas cómo se desarrolla y veas pues qué trámites has seguido y tú ya lo puedas realizar la siguiente, ¿no? Ese es un consejo, una sugerencia. Mego Fernández nos hace otra pregunta. Cuando importamos algunos celulares de alguna marca reconocida, mi mercadería será detenida en aduanas, siendo el monto menos a $2,000. Ya, recuerda lo siguiente. Los celulares tú puedes importar de Estados Unidos, no hay problema. Pero recuerda que la cantidad que vas a importar no puede pasar, si no me equivoco, de 5 unidades. ¿Correcto? No puede pasar de 5 unidades. Si tú vas a traer más, entonces ya se declara como para comercialización. Es decir, si tú piensas traer 3 unidades, correcto, Luis Felipe, gracias. Hasta 3 unidades puedes traer. Si traes más de esa cantidad, entonces la aduana va a asumir que estás comercializando. Entonces te va a retener, ¿correcto? Eso es el tema. Y esa cantidad límite sale en la consulta de la subpartida arancelaria. Eh, por ejemplo, nosotros podemos ver qué subpartida tienen los celulares. Ahorita no recuerdo muy bien. Y ahí va a figurar, ¿no? Qué cantidades están exentas de incluso, o mejor dicho, si ya tiene homologación, porque tiene que tener homologación, es todo un procedimiento, el celular tiene que tener homologación. Si no está homologado o no has tramitado previamente su homologación y su internamiento, ¿no? Internamiento temporal o permanente, entonces te van a hacer quedar la mercadería. Pero si tú eso lo tramitaste previamente o tienes ya los documentos de un modelo que ya está homologado, ¿no? Solamente sacas el internamiento temporal o permanente, ¿no? Entonces, esos papeles son importantes para que tú puedas eh, desaduanar finalmente, ¿no? La mercadería, es decir, nacionalizarlo. Esa es la respuesta, Mego. Espero que haya satisfecho tu consulta. Gracias, Luis Felipe. Muy agradecido por tu ayuda. ¿Alguna otra pregunta, señores? Están muy buenas las preguntas. Yo les pregunto en todo caso, ¿no? ¿Un importador es un operador de comercio exterior? Mego, un importador. Sí, Luis Felipe, dime. Bien, entonces, si no hay más preguntas, señores, pues gracias por su presencia.
Me encantó las preguntas el día de hoy y espero que sigan así en las próximas reuniones. Es muy importante esta retroalimentación para que nosotros podamos ir afianzando, digamos, nuestro conocimiento de las importaciones de Estados Unidos, en este caso, que también son válidas para otros países, ¿no? Y de esa manera, pues, poder tener la confianza, ¿no? De traer la mercadería. Luis Felipe, estaba haciendo una consulta, en consulta ficha del operador de comercio exterior de un courier que es Aeropost Perú SAC, pero no me sale registro, entonces no es un operador. Ya. Aeropost Perú SAC, dices operador de comercio exterior. Tú tienes que, ¿ya has puesto el DNI de esta empresa, de Aeropost Perú SAC? ¿Has puesto el DNI? A ver, primero que nada, dime cuál es el RUC de esta empresa. Siempre he traído mis compras por Aeropost, lo malo demora mucho en desaduanar. Eso es cierto, es que esto es Serpost, mejor dicho. Esto es Serpost, a ver. Acá tengo la consulta. Acá tengo la consulta. Ya, vamos a poner el RUC 2051 69 04 438. Aeropost Perú SAC. Esta es una empresa de servicio postal, me imagino. ¿No? ¿Es una empresa de servicio postal? ¿Es Aeropost? Perdón, ¿es Serpost? Es privada. Ok, entonces es una courier, me imagino. O sea, no es un agente de carga, ¿no? ¿Es un agente de carga? A ver, vamos a poner que es es una empresa de servicios de envíos de entrega rápida, ¿ya? Ok. Voy a poner empresa de servicios de envío de entrega rápida. Lo trae, me imagino, a la aérea del Callao, ¿correcto? Autorizado. Voy a ver si es un OEA. Es un tema de probar, ¿ya? Actualizamos en CAPTCHA. Un ratito, estamos actualizando. 2051 6904 438. Lo que ocurre, a ver, vamos a poner si no es un OEA. Este es un tema de prueba y error. Tenemos que ver, identificar que efectivamente, y lo has traído por la aérea del Callao, ¿correcto? Ya. Es un tema de probar, Luis, o sea, cambiar las opciones, ¿no? Una boca de incendio. Un ratito. Aeropost Perú. A ver. Voy a poner Aeropost. Lo que pasa es que acá hay que probar incluso el nombre, ¿no? Si el nombre está registrado en el sistema de esa manera. Por eso que estoy, de esa manera, por eso estoy haciendo las pruebas, ¿no? Hasta que me salga. Voy a ver acá si es un OEA. Ahora, ¿por qué tiene que ser un OEA estas empresas de courier? Porque se facilita el desaduanaje.
¿no? Se facilita mucho más. Ya. Tienes que seguir haciendo las pruebas, ¿ya? Con el nombre, incluso con el cambio de la certificación OEA, ¿ya? Ya, Luis, eso básicamente. Bien. Ok, señores. Entonces, muchas gracias por su atención y sus preguntas, que han sido muy fructíferas y nos ha permitido retroalimentar conocimiento y de esa manera, pues, nosotros podamos desarrollar conocimiento. Muy bien. Entonces, agradecerles por su presencia y cualquier consulta pueden hacerla a mi correo, pueden enviarme cualquier consulta a mi correo o a mi número de WhatsApp, que gustoso les responderé en su momento. Muchas gracias y estaremos en contacto el día sábado, a la misma hora. Gracias.